Shalom, shalom, en el nombre de Yehoshua HaMashiach, nuestro Salvador. Vamos a compartir hoy el Salmo 3. Este himno es un himno para el amado. Es muy, muy importante que hayas escuchado el Salmo 1 y el Salmo 2. ¿Por qué? Porque el Salmo 1 es el resultado de todo hombre que vuelve al origen, vuelve al orden de Dios. Y el Salmo 2 es esa confianza que tenemos todos nosotros en Él, ¿sí? Y nosotros sabemos que la victoria es del Rey. Esa victoria Él la tuvo sobre nosotros, por eso es que el Salmo 1 es tan importante. Y sabemos que Él tendrá la victoria sobre todo y sobre todos. Entonces, entendiendo y teniendo en cuenta esto que acabo de decir, podemos empezar este Salmo 3 con el verso 1 que dice: Oh Hachén, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. El contexto histórico de este salmo es David huyendo del rostro de Absalón, su hijo. Para esto necesitamos ir y estudiar el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13 al capítulo 17, porque allí en estos capítulos comienza toda una historia muy, muy profunda, de mucho discernir de la experiencia del hijo de David, Atón, con Tamar, y cómo comienza a desfigurarse la justicia. Nosotros sabemos que la Torá dice que cuando un hombre lastima a una mujer, tiene pena capital, lastimarla al punto de deshonrarla. La pena capital es la muerte. Entonces, cuando no se hace conforme a lo que está escrito en la Torá, nos empezamos a dar cuenta que el hombre lo que necesita es conocer de justicia. Conocer de justicia es conocer el debido proceso. El debido proceso no se puede saltar. ¿Qué significa el debido proceso? Significa que tú puedas reconocer el estado de tu corazón y saber que hay una palabra, hay una instrucción que expresa todo lo que el hombre necesita para salir de una manera de obrar que no es la correcta y que no le permite disfrutar ser un siervo del Señor, un siervo de la justicia. Nos damos cuenta en los estudios que hacemos del libro de Samuel, eh, que Absalón estaba demandando una justicia, pero no se estaba tampoco sometiendo a la autoridad que era David, su padre, y cómo Absalón trama la muerte de Amnón, su hermano, y después huye. Queda después 3 años fuera del lugar, y vemos cómo el general que trabajaba para David, Joab, hace que David se reconcilie con su hijo Absalón. Pero todos ya cuando vamos estudiando nos damos cuenta que Absalón le costaba muchísimo la sujeción. Y también vemos cuando el rey besa a Absalón, nos está diciendo claramente que él estaba buscando tener comunión con su hijo, pero su hijo no quería comunión con su padre y no quería volver a la Shalom. Eso lo vemos en toda esta historia. Vamos a darnos cuenta también de cómo Absalón tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma piedad, como lo dice Pablo en el Testamento de los Nuevos. Entonces recordemos que Absalón, en los textos, si usted va y los estudia, se va a dar cuenta que es así. Se ponía todas las mañanas en las puertas. En las puertas es en la entrada de la casa real,
y Absalón evitaba que las tribus se pudieran acercar a vivir el debido proceso. O sea, lo que nos está mostrando tan hermoso esta historia es cómo la rebelión quiere evitar que otros puedan venir a recibir un consejo para la libertad. Entonces, aquí vemos en Absalón una suplantación disfrazado de una falsa nobleza. Y él decía, ustedes no tienen quien los escuche, así decía él. Eh, Pasarse por encima de la autoridad eh, es pasarse por encima el orden que Dios ha colocado. Y eso literalmente revela a Satanás. Él es el que obra así. Entonces tengamos en cuenta que el debido proceso viene de Dios, no de los hombres. David no respondió con guerra, no respondió con guerra. Eso lo vemos en 2 Samuel 15. Eh, David prefirió levantarse y huir. David evitó a toda fuerza tener un enfrentamiento con su hijo. David también acepta que hablen en contra de él, que profieran palabra que disminuyeran, perdón, su honra. David tenía guerreros muy fuertes como Joab, muy fuertes, con mucho poder, pero David prefirió callar y dejar en las manos del Señor la justicia. Todos nosotros tenemos que comprender que para Satanás, los que somos de Yehoshua HaMashiach, nuestra existencia a Satanás le incomoda y él va a levantar a uno y a otro para mostrar la incomodidad que él tiene, porque nosotros somos una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos la luz como herederos de él. Le recordamos a Satanás todo el tiempo que él es un ilegítimo. Entonces él no soporta y por eso busca todo el tiempo ponernos en aflicción. Y para terminar esta introducción importantísima para comprender el verso 1, Absalón terminó solo y muerto. Absalón era la cara visible, ¿cierto? Hacia David, pero David tuvo muchos enemigos, no solamente la cara visible en contra de David, que fue lo que me faltó decirles. Eso era Absalón, pero aparte de Absalón, David tuvo muchos enemigos. Quiere decir esto que no solamente los de tu casa serán enemigos, sino muchos alrededor. Y debemos saber cómo opera una mente que se deja usar por Satanás. La mente de Satanás es usar a cualquier ocasión para entrar por medio de cualquier defecto, ¿cierto? Cualquier defecto que el hombre tenga, el adversario va a entrar para destruir, ¿cierto? Busca destruir la confianza de la vida que ya se nos fue dada, y él busca matar esa confianza tuya como heredero y como hijo. Hay hombres que sin darse cuenta se vuelven instrumento de tinieblas porque creen que pueden tomar la justicia en sus manos y que su juicio es más poderoso que el juicio de Dios. Dejar el juicio a Dios es dejar a Él obrar y saber que tú no tienes el control y que Dios sí lo tiene, te hace humilde y dócil a la voz del Señor. La autoridad es de Dios. La intención de los hombres, ¿cierto?, que seguían a David, ¿sí? Muchos de esos hombres que eran sus consejeros, ellos muy sutilmente en los textos bíblicos vemos como siempre querían ellos gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Que querían levantarse ellos mismos, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que el que levanta la cabeza, que el que levanta un ungido, que quien dice quién es de él es Dios.
Así que el hombre que toma la justicia por sus manos está en rebelión. Así que el hombre que quiere hacerse distinguido sin que Dios lo levante en honra es uno que todavía no ha doblegado su vida al Señor y que todavía el pecado está gobernando. Y por último, para este verso 1, nosotros los que somos de Dios reconocemos su poder y sabemos que su poder es lo que nos guarda. Verso 2. Muchos son los que dicen a mi ser, a mí mismo, no hay provisión, no hay refugio de salvación para él en Elohim de continuo. Ahí está Selah. Selah es como una pausa para que tú pienses de continuo, ¿cierto? Cómo pasan estas cosas, ¿sí? Como para que tú puedas meditar, porque continuamente esto acontece. El adversario no descansa, en él no hay pausa. Ya Dios le había permitido a David el arrepentimiento gracias a que había reconocido su pecado y su culpa. Y ahora con lo de Absalón, Absalón viene de continuo a recordarle a David que había sido un asesino, ¿cierto? Y que había cometido un error. Aquí ya el problema ya no es de David. Ahora el que tenía que vivir su debido proceso de arrepentimiento era Absalón. ¿Qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que muchos van a querer venir a refugiar su molestia, su irritación en ti. Y van a querer como sea quitarte tus ojos de la herencia que ya has recibido. Y la única manera para que no se te arrebate la confianza, o sea, no se te quite ese regalo que se te dio de la gracia, del arrepentimiento y de la libertad, es callar y confiar en el Señor. El Señor es el que va a derribar al rebelde y Él es el que va a dar descanso al humilde que se arrepintió. Y Dios es el que está permitiendo el debido proceso del otro, así sea el hijo, como le pasó a David con Absalón. Verso 3. Pero tú, Hashem, eres un escudo a favor mío. Tú eres mi gloria, la kavod, recordemos esa palabra, y eres el que sostiene mi cabeza, ¿sí? El que la sostiene hacia arriba, el que la levanta, ¿cierto? Él la levanta. Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Esto nos enseña que debemos refugiarnos detrás de la fidelidad que ya se nos fue dada. Y Dios es la fidelidad. Cuando nos vestimos de esa justicia maravillosa, de esas vestiduras que nos da Él, es que somos ese hombre nuevo en Mashiach. Hashem es el que hace que tú y yo recibamos el peso de la gloria. Cuando tú te arrepientes del pecado, cuando tú te humillas ante la presencia del Señor, cuando tú reconoces toda tu vileza, entonces hay una liberación. Gracias a esa liberación el Señor posa en ti su cabot, su gloria, o sea, Él posa en ti el peso del perdón. Eso es una libertad muy grande porque el peso del perdón lo que hace es lo que hace es hacerte actuar en libertad. Eso es cabot, actuar en la manifestación de que el que te sostiene es el Rey. Verso 4. Oh voz mía, a Hashem llamaré, y él me responderá desde el monte de su santidad continuamente. Nuevamente allí encontramos la palabra Selah. En todo momento y en toda circunstancia tenemos que clamar a Hashem, a la justicia. Recordemos que ese es el atributo divino de la justicia. Pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar la respuesta que el rey envía. Y esa respuesta en algunas ocasiones o no siempre tiene que ser lo que tú quieres oír, pero sabemos y mantenemos la esperanza de que su respuesta es perfecta para nosotros los que confiamos en Él y confiamos en su justicia.
La mejor forma de resistir al adversario es confiar en el Señor. Cuando tú te sometes a la voluntad divina y aceptas las respuestas del Rey, ahí es cuando tú resistes a Satanás y él tiene que huir. Cuando tú doblas rodilla, ¿cierto? Le estás demostrando al adversario que a él ya nada le quedó, cambió a ti, te dio el Señor el regalo más grande, porque Él no se puede postrar ante el Rey, Él no se puede humillar por su arrogancia, ¿cierto? Pero tú sí tienes esa oportunidad que Él ya perdió. El Señor nos lo dio a nosotros. Es una herramienta poderosa el postrarnos ante el Rey como hijos. Nosotros ya sabemos que el adversario es un condenado y un caído de la gracia, pero nosotros somos salvos y llenos de gracia. Esa es la mejor guerra espiritual que tú debes hacer a diario, someterte a la voluntad de Dios y a sus respuestas gracias a los tiempos que tú te postras en humillación para pedir a Él el consejo y que los anhelos de tu corazón sean solo la voluntad del Rey. Verso 5. Eh, yo me acostaré y me dormiré y me despertaré porque es Hashem el que me sostiene. Aunque no lo creamos, es un milagro todo aquello que pasa en nuestras vidas, porque Él es el que sostiene nuestro descanso. Y el que tú lo declares y el que lo proclames derriba toda acechanza del adversario y todas sus artimañas, porque Él no soporta un corazón agradecido. El que tú reconozcas que en el Señor puedes dormir confiado y que Él es el que te sostiene en tu despertar, es un corazón agradecido. Verso 6. No tendré miedo a miles de 10,000 de pueblo, los cuales se han dispuesto contra mí alrededor. Recordemos que dice la palabra que David derribó a 10,000 por su sometimiento en humildad a la verdad. El sometimiento en obediencia derriba legiones de maldad y eso lo debemos entender porque esa es una guerra espiritual maravillosa, el sometimiento. Dios frustró el consejo, eso lo van a leer también en los textos que les pido que lean en Samuel, de Ahitofel. Él fue el que aconsejó la rebelión de Absalón, ¿sí? Y Dios en su infinito poder envió a Usai como infiltrado y terminó literalmente Dios frustrando el consejo de Ahitofel, para que nos demos cuenta cómo la mano de Dios es la que sostiene un ungido. Las estrategias de Dios son maravillosas y siempre son a nuestro favor. El Señor dice que atiende al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Si hay orgullo, hay miedo. Y si hay miedo, hay idolatría. Pero si hay humildad, hay disposición de libertad. Verso 7. Levántate, Hashem. Entra a participar. Dame amparo, Elohim mío, porque tú golpearás a todos mis adversarios en la mejilla, romperás los dientes de los impíos. Impresionante esta manera de decirlo desde lo más cercano al hebreo. Dios destruirá lo que está dentro y fuera de una persona. Todo lo que una persona tenga dentro de su corazón o todo lo que la persona haga fuera, ¿cierto? En sus acciones, a eso, sin el Señor, a eso se le llama la mejilla, que está diciendo que Dios destruirá todo lo que el enemigo expresa contra nosotros, o sea, todo lo que él quiso poner en contra y todo lo que él movió por fuera para hacernos caer, el Señor va a derribar todo ello, todo ello. Todo lo que el enemigo expresa de nosotros,
esa manera de hacer que otros hablen de nosotros. Eso representa los dientes. Por eso el Señor dice que romperá los dientes de los impíos, o sea, quebrantará todo lo que se levante a hablar en contra de sus ungidos. Verso 8. De Hashem es la salvación. Sobre tu pueblo es tu bendición. Tu adopción de continuo es. No falta ni faltará. Dios es quien nos cuida en su fidelidad. No te preocupes, porque el Señor se encargará de que tú no le falles. Tú podrás caerte muchas veces y el Señor dice que 7 veces cae el justo y Él lo levanta. Él no nos va a dejar fallarle si nos mantenemos en su gobierno y nos sometemos a su verdad y a su justicia y honramos el debido proceso. Les amo en el amor de Mashiach. Shalom, shalom.